Bueno, este es un video que está hecho para entender un poco el concepto de parametrización. No significa que sea algo muy ortodoxo, no es algo muy detallado. Cualquier demostración teórica, búsquenlas en los libros, por ejemplo en el Tromba. Hay un montón de libros, en Venturi, hay un montón de libros donde van a tener esto bien detallado. Pero básicamente la idea es que entiendan de qué se trata para poder aplicarlo en ejercicios específicos. O sea, esto es como una introducción para después usarlo, lo vamos a usar. Entonces, ¿qué es una curva? Primero, ¿qué es una curva? Por ejemplo, tengo este dibujito, quiero ver cómo escribir esta curva. Entonces, una curva la puedo pensar como que es una función desde un intervalo real, por ejemplo, desde un punto A hasta un punto B, eh, que como imagen tiene el dibujo de la curva, que puede estar en R2, en R3, y esa función que yo elija tiene que ser de forma tal de que sea una función continua, que sea surjectiva, o sea que yo no puedo ir a dos puntos, tiene que estar bien definida, tiene que ir un punto de A a un punto del dibujo y nada más. Y no se me puede ir fuera de ese dibujo. Entonces tiene muchas condiciones. Y bueno, cada coordenada, si es continua, por ejemplo, supongamos que la curva fuese de esta forma: sigma de t, x de t, y de t, z de t. O sea, si la curva tiene esa pinta, yo necesito que cada una de estas x y z también sea una función continua. Es decir, que vaya, todos los puntos tengan su imagen, y además que no haya una dualidad, que no haya dos t que vayan a distintos puntos de la curva, tiene que ir uno en uno. Entonces, puedo tener, por ejemplo, casos de que tenga una curva simple. Por ejemplo, esto es una curva simple, ¿ven? Empieza en un punto, termina en otro. Puedo tener una curva simple pero cerrada, solamente si se corta en un punto. O puedo, por ejemplo, unir curvas. En muchísimos problemas yo voy a tener una curva de un punto a otro, otra curva de un punto a otro. O sea, puedo ir uniendo curvas, pero que tengan una buena definición, ¿no? Que pueda escribir exactamente con la parametrización que yo elija, puede escribir exactamente de qué se trata. Por ejemplo, miren, acá, por ejemplo, tengo esta curva, es coseno de t, seno de t. Siempre, si yo no tuviese esto acá, coseno de t, seno de t, ¿qué me estaría dando? Me estaría dando un círculo en R2 de radio 1. Si acá pusiese un 3, sería un círculo de radio 3. O sea, este ángulo variando entre 0 y 2pi es una vuelta. Si varía entre 0 y 4pi serían dos vueltas. Ahora, yo acá le puse un t. Entonces, ¿qué quiere decir este t? A medida que va creciendo t, es como que esto va subiendo, ¿no? O sea que voy a tener un coseno de t, está medio mal dibujado, pero digamos como que empieza en un punto, ¿ven? Cuando t vale 0, tengo x vale 1, tendría que empezar por acá, eh, este va a valer 0 y este va a valer 0. Ahora cuando estoy en pi sobre 2, ponele que sea acá, este va a ser 0, el i va a ser 1, por eso estaría acá, y la altura sería pi sobre 2. Es como una hélice que va subiendo. Fíjense, traten de dibujarlo bien ustedes, pero porque a mí no me salen bien los dibujos, pero sería como que empezó en uno, empezó a dar la vuelta y empezó a subir. Después, si yo tengo, entonces, hasta ahí más o menos espero que se haya entendido esto. O sea, una parametrización entonces básicamente es una función que está definida en un intervalo real y que va a parar o al espacio o al plano, por ejemplo, ¿no? Lo que vamos a usar. Entonces, por ejemplo, si tuviese una parametrización que vaya de un intervalo AB en R3, esto eh, sería un x de t, un y de t y un z de t, que yo lo podría derivar. Entonces, ¿qué me daría la derivada? La derivada lo que me estaría dando es como la dirección, o me daría un vector, mejor dicho, que tiene como dirección tangente a la curva punto a punto. O sea, así como la derivada es tangente a una curva, de cuando tengo una función en R,
acá la derivada de esta parametrización me daría una tangente. Por ejemplo, en este gráfico sería algo así, ¿ven? Como un vectorcito, o sea, si esto viene así, sería como el vectorcito tangente a esa curva. Acá se los dibujé, ¿ven? Entonces, si quiero el vector unitario, como para sacar la dirección, recuerden que un vector unitario es el vector dividido la norma del vector. Entonces, este vectorcito unitario que estaría acá tendría dirección unitaria tangente a la trayectoria. Entonces, con eso yo puedo escribir la recta tangente. La recta tangente, recuerden que siempre en álgebra lo vieron como una constante, un número real, por un vector dirección, que en este caso este va a ser el vector dirección, sería la derivada de la parametrización dividido el módulo de la derivada de la parametrización, más un punto por el que pasa, que es un punto de la curva, obviamente, ¿no? O sea, tengo que tener un punto de la curva, tengo este punto P0, entonces sobre este P0 dibujo el tangente y así escribo la ecuación de la recta tangente. ¿Ya? Eh, bueno, esto no sé. Básicamente, cuando yo tengo, por ejemplo, yo quiero, bueno, voy a hacer una cosa primero, que es mostrarles cómo aplicaría. Esto lo vamos a aplicar para sacar longitudes de curva, integrales sobre campos escalares y integrales de campos vectoriales sobre curva. Por ejemplo, la longitud de la curva, yo pienso que el vector diferencial L estaría dado por estos pequeños vectorcitos que van describiendo esta curva. Entonces, si yo quiero esta longitud, lo que tendría que estar sumando es estos pequeños segmentos de curva que tengo acá. Entonces, bueno, eso es lo que hace la integral. Sería la integral entre A y B de la norma de la derivada de la parametrización por diferencial de t. Esto, a ver dónde lo puse. En algún lado, acá. Por ejemplo, el ddl, fíjense que un ddl es, acá tiene un d de x y un d de y. Entonces el ddl sería d de x al cuadrado más d de y cuadrado. Esto lo puedo deducir igual, lo van a encontrar, todas las deducciones están en los libros, pero dada una parametrización, por ejemplo, si yo tengo un x, que es un x de t, siempre d de x es la derivada respecto de t por d de t, por regla de la cadena, y lo mismo con y. Entonces de ahí deduzco cuál es la expresión del diferencial L. Eso les recomiendo que lo busquen en teórica. Igual nosotros lo que vamos a usar es esto para sacar la longitud de una curva, o sea, la integral entre a y b de la derivada de t, o sea, perdón, de la derivada de la parametrización, el módulo de la derivada de la parametrización. Recuerden que esto es una función que tiene variables, está en x y z, por ejemplo. En el caso de tener un campo escalar es una función que está definida, por ejemplo, de R2 o de R3 o de un espacio de dimensión n a R, o sea, es un escalar, va a parar a R. Entonces, si bien toma un punto en el espacio, el resultado de aplicarle esa función, ese campo, es un escalar, por eso se llama campo escalar. Entonces, para sacar la integral de un campo escalar a través de una curva, como podría ser, no sé, la integral de alguna magnitud física a lo largo de una distancia o de un recorrido, un cable, lo que sea, lo que tengo que hacer es esa función reemplazando x, y z por x de t y de t y z de t, o sea, reemplazando por la parametrización, por el módulo o la norma de la derivada de la parametrización por diferencial de t. O sea, es muy parecido a lo que hago acá, pero además multiplicando por el campo. Y esto integrado entre los dos puntos, entre el a y b que correspondan. Lo mismo acá, entre a y b. Y cuando el campo es un campo vectorial, ¿qué es un campo vectorial? Un campo vectorial es algo que agarra un puntito en un espacio, en R3 por ejemplo, y me lo manda a R3, ¿no? O sea, es un vector, me manda un vector en un vector. Entonces, como lo que voy a hacer es como proyectar ese campo en la dirección del diferencial L, o sea, y la proyección, se acuerdan que está haciendo el producto escalar. Entonces, hago el producto escalar de esta función escalar
el vector diferencial de la parametrización. Entonces, integrando entre A y B, lo que tengo es la evaluación de este campo vectorial sobre esto. Esto, por ejemplo, supongamos que tengo una fuerza que forme un ángulo con una trayectoria que no necesariamente es rectilínea, puede ser una cosa extraña, y yo quiero el trabajo de esa fuerza. Entonces tendría que integrar esa fuerza que tiene una dirección determinada, rara, y proyectarla sobre ese firulete que tengo que integrar, y para eso lo que hago es parametrizar el cablecito, lo que sea, y hacer el producto escalar. O sea, estas cosas son todo es muy útil en física. No sé si para alguna otra cosa, pero en física seguro que son útiles. Pero básicamente de todo lo que vimos me interesa que sepan lo que es una parametrización de una curva y qué es un campo escalar y qué es un campo vectorial. Vamos a ver un ejemplito nada más, que sería, supongamos que yo quiera saber la longitud de esto, de una cosa que vaya de acá desde -1 hasta acá que es 2, supongamos, ¿no? Entonces, lo que voy a hacer, bueno, vamos a parametrizar. No es muy complicado, esto es I, es una parábola. Entonces, ¿cómo parametrizo una parábola? Digo, bueno, x de t va a ser t. Ya la tengo medio regalada, ¿no? Acá, x de t va a ser el parámetro t. Y de t va a ser t cuadrado, que es el resultado de esta i. Entonces, si sigma de t es tt cuadrado, sigma prima de t sería 1, 2t. O sea, la derivada de esto, ¿no? Entonces, la integral de este arco, la longitud de este arco, va a ser igual a la integral entre -1 y 2 de la norma de la derivada, de la parametrización, por diferencial de t. Entonces hago la integral entre -1 y 2, ¿se acuerdan que la norma es la primera al cuadrado más la segunda al cuadrado, raíz cuadrada, ¿no? Entonces es 1 al cuadrado más 4 al cuadrado, raíz cuadrada diferencial de t. Busco la integral, o la hago, pero busco la integral en tablas y evalúo esto entre los dos parámetros que eran -1, acá no lo anoté, pero los parámetros eran -1 y 2. Entonces, una vez que hago eso, me da el resultado. Más allá del resultado, lo que me interesa es que entiendan esto. Parametrizo. Hago la derivada coordenada a coordenada. Saco la norma, que es la raíz cuadrada del primero al cuadrado más el segundo al cuadrado. Integro y la integral de eso me va a dar la longitud del alambrito que está acá. Bueno, por ahora eso es todo. Voy a después hacer varios videos de longitud y demás hasta llegar a teorema de Green.